Buenas noches para todos. El tema que les vamos a tratar el día de hoy es un hogar para todas las especies. Los integrantes son Daniela Pachón, Cristian Conejo, Camilo Latorre y Carol Rodríguez. Bueno, un hogar para las especies es el lugar que nosotros como seres humanos debemos de brindarle a todas las especies, ya que son el motor principal para que haya vida en la Tierra. Economía. Estudia cómo la sociedad utiliza recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre varias personas. Viendo y entrelazando lo que es la palabra economía y especies, estamos viendo cómo las empresas internacionales y nacionales están explotando y comercializando en nuestro país, arrasando por encima la fauna y la flora, haciéndole un daño ambiental y social a nuestra población. A continuación, vamos a evidenciar los puntos de vista que tienen los alumnos y profesores de distintos colegios de la región. Seguimos. ¿De qué trata esto? Vamos a ver, a evidenciar cómo la economía o cómo las explotaciones de las empresas están afectando al entorno, cómo están estas grandes empresas como sacando a los animalitos de su hábitat. Queremos saber ustedes como estudiantes del Colegio Santa María del grado 10º, ¿qué piensan respecto a esto? ¿Y ustedes cómo podrían mitigar estos impactos? Yo sé que acá todavía ninguno de ustedes de pronto tenga ya predeterminado, yo voy a estudiar Derecho, yo voy a estudiar, pero la que se quiere dedicar a estudiar todo lo que son las normas del medio ambiente, el medio ambiente, quisiera saber ustedes qué piensan de cómo estas empresas nos están sacando a los animalitos del hábitat y los animalitos cómo se nos están ya extinguiendo, ¿sí? Varias especies. Hablamos de la expansión tanto como población humana y como tanto empresas, ¿sí? Sabemos que hay sobrepoblación, que a Colombia como tal han llegado multinacionales, sabemos que hay explotación de carbón, de oro, de esmeraldas, y que estas explotaciones no son lo más adecuado porque vemos que en la parte del oro no están utilizando como todas las leyes, ¿sí? Para cuidar el medio ambiente. Vemos que en la parte de carbón mitigan muy poquito y no están cuidando lo que es la arbolización, sino ellos tumban y no están cuidando. Y ahí vemos que en la parte de arbolización estamos extinguiendo lo que son las especies, los pajaritos, están extinguiendo, por ejemplo, en los bosques en el Amazonas, el tucán, varias especies de pájaros. Y como tal, los osos hormigueros, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto los humanos? Con el ansia de tener plata, de tener, porque pues es como una supervivencia, el que más tenga es el mejor, pero tampoco estamos viendo el deterioro que le estamos causando al medio ambiente. Estamos perdiendo la biodiversidad. Bueno, como ya lo habíamos dicho, las amenazas, tenemos amenazas, la pérdida de hábitat, sobreexplotación de especies, contaminación por las grandes empresas, especies invasoras y enfermedades y el cambio climático. Todo esto se deriva dependiendo de que no estamos cuidando nuestro medio ambiente. Somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, estamos en el programa de Administración de Empresas. En este momento estamos viendo una materia que se llama Contexto Económico Colombiano. Mi nombre es Daniela Pachón y mi compañero Cristian Conejo. Quisiéramos saber, usted como docente y rector del colegio ICAM, ¿qué piensa sobre el lugar de las especies? ¿Cómo está afectando la economía a las especies? ¿Qué impacto tiene esto y cómo podríamos mitigarlo? Porque pues ya se sabe que globalmente, nacionalmente e internacional, las empresas multinacionales no se pueden sacar, pero podemos mitigar estos impactos. Bueno, yo creo que la economía en términos generales afecta a las especies de muchas maneras, digamos a las especies nativas o autóctonas. Una manera es la siguiente: hay explotaciones que traen o importan, es decir,
especies que son exóticas y que cuando están dentro del territorio nacional van minando o van acabando con esas especies nativas. O sea, de esa manera van terminando con la biodiversidad. En casos se ven como, por ejemplo, en la laguna de Fuquene, ahorita está plagada de una especie de langostino y de un crustáceo que alguien por curiosidad trajo seguramente para alguno de sus, para que fuera ornamental, en una pecera o algo. Y por accidente sueltan estas especies y se van en el río y entonces estos se van comiendo los cangrejos nativos, van comiendo los huevos de otras especies nativas y terminan acabándolas. Entonces es una situación muy común que se está dando por ese desconocimiento que tenemos. A veces también lo hacemos por economía, entonces hay gente que por ejemplo dice, bueno, hay gallinas criollas, pero la gallina criolla tiene una desventaja y es que se transpone como ese campesino durante determinada época, se pone muy poquito y tiene unos espacios ahí donde no está poniendo. Entonces dicen, no, pues coloquemos gallinas que son de una raza exclusiva para poner huevos. Entonces de pronto se importan, se traen y entonces empezamos a descuidar esas otras especies y se van perdiendo. Con las semillas, hay un problema muy serio frente a las semillas y en el colegio hemos hecho muchos trabajos de recuperación de especies en papa, en alberja, en maíz, porque también empezamos a descuidar y a abandonar esas semillas y no las sembramos. Entonces empezamos a sembrar las mejoradas o las importadas. ¿Y qué sucede? Que esas semillas nativas pueden ser un buen negocio también. Hay una experiencia muy importante, creo que en Venta Quemada, después del paro agrario, algunas familias campesinas dijeron, esto está muy complicado, hay que mirar de otra manera la producción. Y ellos lograron hacer un recuento de una serie de especies nativas de papa, hacer una selección, una clasificación y poder decir, las mejores para hacer sopas son estas, las mejores para hacer fritos son estas y las mejores para cocinar son estas. Y se fueron a Bogotá a muy buenos restaurantes y a hoteles y le dijeron, mire, estas son especies nativas, se las traemos sin venenos, ¿cuáles quieren? Y hay gente que les está comprando exclusivamente esas especies nativas. Bueno, hay otra manera de afectar también ya como con la minería específicamente, porque altera dramáticamente los ecosistemas. Entonces, veamos lo que está cercano a nosotros con las gravilleras. Pues los mineros dicen que es la minería que menos afecta al medio ambiente, que menos afecta el agua en la medida que no utiliza metales pesados. Sin embargo, genera varios daños porque cambia las características físicas del agua como la turbidez, aumenta la turbidez. Al aumentar la turbidez no solamente se vuelve más costosa para tratar en un acueducto, sino que también al volverse más oscura el agua es más difícil que la luz del sol llegue a ciertos sitios y entonces no se puede hacer fotosíntesis, por ejemplo, y muchas plantas mueren y muchos animalitos acuáticos mueren. Entonces son estas actividades lo que a veces uno no percibe como ciudadano del común, dice, no, pero ¿qué va a pasar? El agua baja con barro, pero no hay problema, ¿sí? eso simplemente ha hecho los químicos y ahí lo seguimos tomando, no, es que de todas maneras la naturaleza sí se afecta y como somos una cadena, entonces se afecta a una especie y al afectarse esa especie se afecta a otra y otra y definitivamente nos afecta también a nosotros. Entonces, indudablemente todas las actividades de los seres humanos van a causar una afectación en el medio ambiente, no quiere decir que no hagamos nada, lo que hay es que tener el conocimiento y como tú dices, tener las medidas para poder mitigar o minimizar esos impactos. Entonces, en el carbón, entonces las aguas que generalmente se sacan del carbón son aguas que tienen mucho hierro, lo que generalmente llaman alcaparrosa. Entonces, estas aguas se pueden tratar, claro, hay que encontrar las maneras de tratarlas y no desperdiciarlas. Entonces hay zonas mineras donde hemos acompañado al grupo Cunoa a hacer procesos para que estas aguas, mediante algunos filtros verdes, puedan renovarse, puedan oxigenarse y puedan utilizarse, por ejemplo, para el lavado de las marraneras y después puedan utilizarse para riego y no simplemente sacarlas por la calle y no utilizarlas. Eso es lo que pienso de la economía y de sus implicaciones. Profe, muchas gracias por este tiempo que nos brinda y por el tiempo que nos va a brindar con sus estudiantes. Pues ya sabemos, es
bueno tener su conocimiento y que ellos también conozcan un poco la parte, como lo vemos nosotros los administradores, la parte económica. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias y aquí siempre bienvenidos, muy amables. Nacionales. Estamos hablando que estas empresas vienen a nuestro país a hacer unas explotaciones porque ellos solamente ven el beneficio económico, ven cómo explotar y cómo ganar plata, pero ellos no están viendo el beneficio natural y ecológico de nuestro país. No están viniendo acá con planes de contingencia de cómo vamos a mitigar los impactos ambientales, sino simplemente les interesa explotar y explotar. Pues estas empresas por la CAR están mitigándolo en el tratamiento de aguas, que es en la parte de purificación con piedra caliza, y pues en tala de árboles la CAR está exigiendo que por cada bosque que ellos compren estén también sembrando uno. Entonces, ustedes como estudiantes del Colegio José Antonio Galán, ¿cómo piensan, qué piensan que la economía está afectando? ¿Cómo tienen ideas para mitigar esto? Quisiera que ustedes ahorita les pase una hojita. En una hojita me escriban su nombre, su grado, el colegio de donde son y el nombre de la docente con la cual se encuentran en este momento, y me den su opinión de cómo podríamos ayudarle a las especies a que recuperen su hogar, o ver cómo ya no, porque tenemos en el país que hay unas especies que ya se están extinguiendo, cómo podríamos ayudarles para que aquellas no se extingan por completo, porque pues nos hacen falta en nuestro territorio, porque ellos cumplen una gran labor, ya sea en la parte de los pájaros, ya sea repartiendo semillas en los bosques, en la parte de los osos cuidando la tierra, entre otros. Muy buenos días, profe Alberto. Buenos días. Quisiera saber un punto de vista sobre qué es un hogar para las especies. Un hogar para las especies es el lugar donde se desarrollan y el hábitat pues que tienen como desarrollo facilidad para que progresen y tengan sus adaptaciones. Entonces ese lugar es como el que uno ofrece para que las especies tengan la posibilidad de desarrollarse de mejor manera y tengan pues un beneficio común y un beneficio para las demás especies que interactúan dentro de un ecosistema o hábitat. Muchas gracias, profe. Por segundo lugar, ¿qué impacto tiene esto a la economía global? Pues garantizar un hogar para las especies permite que, como decía anteriormente, tengan un mejor desarrollo, entonces dentro de la economía va a tener mayor impacto económico, favorecer la parte monetaria para las personas que garanticen mayor recurso o bienestar para las especies. Y además evitar la intervención de sectores industriales o partes económicas que vengan a afectar el bienestar o el hábitat de las especies, entonces con esto se garantiza la continuidad de la conservación de las especies y con ello pues un mejor ambiente para todos. Muchas gracias, profesor Alberto. Muy buenos días, profe. Buenos días. Pues quisiera saber un punto de vista sobre el hogar para las especies. El hogar para las especies, entiendo como hogar para las especies el lugar donde se desarrollan en su hábitat natural y por ende el cuidado y la reparación de ciertos lugares, ciertos espacios para su desarrollo, como le dijera, su buen desarrollo, su buen bienestar para que no sean especies en vía de extinción. Por último, profe, ¿qué impacto tiene el hogar para las especies ante la economía? Ante la economía pueden haber dos clases. Ante la economía, cuando las especies no son nativas, como por ejemplo regiones donde hay ganado y todo eso, pues es rentable para la economía a nivel legal. ¿Sí? Hay desarrollos en los cueros, si hablamos de ganado, la leche, la producción de leche y sus derivados, y en la carne. En cambio, cuando es ilegal, lo que hace es un daño ante la fauna, porque ellos comercializan ilegalmente con ciertas especies y acaban con esas especies. A largo plazo pueden terminar acabando con ciertas especies. Vale, profe, muchas gracias. A usted. Las conclusiones como grupo y como investigación que hicimos en el sondeo de los colegios que encontramos fueron
crear conciencia de la población para el cuidado de la flora y la fauna, mitigar los contaminantes y deterioros de los bosques, ya que conlleva el desplazamiento de especies y por ende a su extinción, conservar los ecosistemas que posee el país, ya que son de gran importancia ante otros países. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches.